Bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 2. En esta ocasión, estudiaremos el teorema de Pitágoras. Quizás el teorema más famoso dentro de las matemáticas es el teorema de Pitágoras. Y es el que nos permite ver lo mal entendido que es el concepto de teorema. Cuando les hablamos del teorema de Pitágoras, la mayoría de ustedes, la mayoría de las personas, se acuerda de la fórmula. De memoria, A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada. Y lo pueden recitar así, facilísimo, de memoria. Pero, si se dan cuenta, no hemos hablado de ningún triángulo. No sabemos cuáles son los nombres de los lados del triángulo, ni de qué tipo de triángulo se trata, pero ya decimos que es A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. He ahí un mal entendimiento del concepto de teorema. El teorema no es una fórmula. El teorema es todo el contexto de una propiedad. Y el teorema es la demostración de esa propiedad. Vamos a ver qué dice exactamente el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto es lo que establece un teorema. Un teorema establece las premisas que generan una propiedad. La premisa en todo triángulo rectángulo. Es decir, que si no hay triángulo rectángulo, no hay teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces es fundamental que haya un triángulo rectángulo. Si no hay triángulo rectángulo, no hay teorema de Pitágoras. Digamos que tenemos este triángulo. ¿Podemos aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo? De entrada, no. ¿Por qué? Porque no sabemos que sea un triángulo rectángulo. Aunque parezca, si específicamente no nos lo dice, no lo podemos suponer. Recuerden, ya lo he dicho varias veces en este curso, una gráfica, un dibujo no es una prueba de nada. No es una prueba de que sea un triángulo de 90 grados. Aunque parezca, aunque yo agarre un transportador y lo mida, si no lo dice, no lo podemos suponer. Pero, si nos lo marca así, o en el enunciado del problema, dice que cierto ángulo es de 90 grados, entonces ya podemos usar el teorema de Pitágoras. Otra cosa, no establece ni A, ni B, ni C. Es decir, que puede tener cualquier otro nombre y se debe aplicar el teorema de Pitágoras. Ok, imagínense que esta letra es la C, esta letra es la K y esta letra es la Q. Entonces, el teorema de Pitágoras diría, la suma de los cuadrados de los catetos. Ok, suma, cuadrados. ¿Y quiénes son los catetos? Bueno, los catetos son aquellos que forman aquellos lados que forman el ángulo de 90 grados. Es decir, este y este. Esos son los catetos. Y la hipotenusa no es el lado más largo. Sí, porque cuando hablamos del lado más largo de un triángulo, automáticamente le estamos quitando la propiedad de que sea rectángulo. Entonces la hipotenusa tiene que ver con el ángulo de 90 grados. Y es el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados. Esta sería la hipotenusa. Todo gira en función del ángulo de 90 grados. Entonces, la suma de los cuadrados de los catetos, que serían C y K, es igual al cuadrado de la hipotenusa, que sería Q. Para ese triángulo, este sería el teorema de Pitágoras. ¿Se dan cuenta?
No habla de a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada, porque no importa. Muchas veces nos enseñan en la secundaria que esa es la fórmula, pero no tiene por qué ser. Le puedo cambiar los nombres tranquilamente y el teorema se adaptará a los nuevos nombres. No se aprendan la formulita. Apréndanse el teorema. Apréndanse la relación. Apréndanse la premisa, que es en todo triángulo rectángulo. Si no es rectángulo, no hay teorema de Pitágoras. En este primer ejemplo, vamos a demostrar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras no es de Pitágoras. No lo creó Pitágoras. Esta relación de los cuadrados de los catetos y del cuadrado de la hipotenusa se utilizaba mucho tiempo antes, desde Egipto. Es más, si tenemos en cuenta de que quien fue a Egipto a traerse todo el conocimiento geométrico hacia Grecia fue Tales, podemos imaginarnos que Tales de Mileto fue el que le enseñó a Pitágoras el teorema que lleva su nombre. ¿Por qué lleva su nombre? Bueno, porque este teorema le fascinó a Pitágoras. Y Pitágoras desarrolló decenas, centenas de demostraciones distintas del teorema de Pitágoras. Hay una que manejan mucho los libros de secundaria y de preparatoria, que consiste en tomar un triángulo con ciertas medidas y en los lados se construyen cuadrados y se suman todos los cuadritos del primer cuadrado, del segundo cuadrado y se comparan con los que se generan en el lado más largo. Y se muestra de que, mira, pues si lo sumamos, da. La suma de los cuadrados en el lado chiquito, más en el otro cuadrado, más los otros cuadraditos del lado mediano, dan exactamente el número de cuadraditos en el cuadrado grande. Pero esa no es una prueba aceptable. Al menos no en geometría. ¿Por qué? Porque partimos de un hecho particular, de un triángulo en particular, con medidas en particular. Para que una demostración geométrica sea válida, tiene que hablar en general, tiene que ser general, no particular. Una verdadera demostración del teorema de Pitágoras sería la siguiente, y es relativamente simple. Partimos de un cuadrado. Digamos que este es un cuadrado, y voy a partirlo de la siguiente forma. Todas estas medidas serían las mismas. Digamos que esto se va a llamar X, 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 esto X y esto Y. Entonces, de esta forma, como las medidas son idénticas, se forma un cuadrado más pequeño. Y voy a decirle a los lados de este cuadrado más pequeño que se llaman Z. Obviamente, al ser cuadrados, bueno, tiene ángulo de 90 grados. Entonces, si hablamos del área del cuadrado grande, es obvio que el área del cuadrado grande es lado por lado. Es decir, cada lado mide X más Y. Y al cuadrado, pues es X más Y al cuadrado. Y esta área debe ser la misma que sumar las áreas de estos cuatro triángulos y la de este cuadrado. ¿Cuál es el área de este triángulo? Área de la base por la altura sobre 2. Y son 4 triángulos. Entonces 4 triángulos de X por Y, que es base por altura, sobre 2. Eso me daría esto y esto. Me falta el área de el triángulo pequeño, que al tener lado Z, pues sería Z cuadrada. 4 entre 2 me generaría 2XY más Z cuadrada. Y si desarrollo el binomio al cuadrado, pues voy a tener el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo, es decir, 2XY más Y cuadrada. Si paso esto para acá, voy a tener, fíjense, X cuadrada más 2XY
más y cuadrada menos 2xy igual a z cuadrada. Elimino esto y ahí está. X cuadrada más y cuadrada es igual a z cuadrada. En estos triángulos rectángulos, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Así se demuestra el teorema de Pitágoras. Una de tantas demostraciones del teorema de Pitágoras. Tenemos dos ejemplos numéricos, el 2 y el 3. Este triángulo, donde este es el ángulo de 90, por lo tanto se puede aplicar el teorema de Pitágoras, y cuyos catetos, porque son los lados que forman el ángulo de 90, miden 9 y 12. Hay que calcular la hipotenusa. Entonces, escribimos nuestro teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos, que son 9 y 12, es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es x. ¿Cuánto es eso? Bueno, x cuadrada tendrá que ser 9 al cuadrado, que es 81, más 12 al cuadrado, y 12 por 12 son 144. 4 y 1 son 5, 8 y 4 son 12, vamos 1, y 1 que llevamos 225. Entonces x cuadrada es 225. Ok, una cosa importante aquí. Yo no quiero la x. Yo quiero la x, no la x cuadrada. Entonces tengo que quitarle el cuadrado. ¿Y cómo se quita el cuadrado? Con una raíz cuadrada. ¿Ahí hay una raíz cuadrada? No, lo voy a tener que poner yo. Y al tener que ponerla, se van a surgir dos posibilidades. Que esta raíz cuadrada sea un valor positivo o sea un valor negativo. De tal forma que al matar el cuadrado con la raíz me va a quedar x igual a dos signos, uno positivo y uno negativo, de la raíz de 225, que es 15. ¿Por qué dos valores? Rápidamente, vamos a pensar de manera contraria. ¿Sí? Si yo les digo que estoy pensando en un número que a la hora de elevarse al cuadrado me da 9, ¿qué número dirían? La mayoría de ustedes me diría 3, pero no, estaba pensando en el menos 3. Porque menos 3 por menos 3 me da menos por menos más, 3 por 3 da 9. Les doy la revancha. Estoy pensando en un número que a la hora de elevarlo al cuadrado me queda 16. Pues si ahora pensaron en menos 4, no, es más 4. ¿Sí? Porque más por más da más, 4 por 4 es 16. ¿Se dan cuenta? Realmente no podemos saber de dónde proviene un número cuadrático porque tumba el signo del número que lo generó. Entonces, como no sabemos si este 225 provenía de un 15 o de un menos 15, tengo que dar inicialmente las dos posibilidades. Ya después voy a descartar la del negativo. ¿Por qué la voy a descartar? Porque esto es una longitud. Y una longitud nunca puede ser negativa. Entonces, aunque las dos soluciones son correctas, la del menos 15 no es factible. No es posible que sea en la realidad. Por lo tanto, la descartamos y nos quedamos única y exclusivamente con el 15. Pero entonces este es un paso que no podremos nunca desechar. ¿Por qué? Porque es probable que la x pueda llegar a ser negativa. Específicamente cuando no necesariamente se refiere a una longitud. Si la x tiene que ver en una expresión algebraica, es posible que sea negativa. Pero no nos adelantemos. Vamos a hacer este otro. Aplicamos de nuevo el teorema de Pitágoras, que me dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? El lado que está enfrente del ángulo de 90 grados, es decir, 17. Y los catetos serían y serían 15. Muy bien. ¿Cuánto es 17 al cuadrado? Exacto, 289. Esto es igual a y cuadrada más 15 al cuadrado. ¿Qué es lo contrario? Son 225.
Entonces, si pasamos restando el 225, voy a obtener un 289 menos 225 igual a y cuadrado. Ok, igual y puedo poner y cuadrada de este lado, no hay problema. Y cuadrada sería, por lo tanto, ¿cuánto es 289 menos 225? Pues 64. Y lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Tenemos que meter una raíz cuadrada que no existía, lo cual me va a generar dos valores distintos para la y. La y va a quedar más menos 8. Y como la y específicamente se refiere a un lado, descartamos el negativo porque no tiene sentido y nos quedamos con el 8. Así se harían los ejemplos numéricos, en donde la y puede ser un cateto, o la y puede ser, o la incógnita puede ser una hipotenusa. Vamos a ver un ejemplo que no sea aritmético, que tenga que ver con álgebra. Veamos el último problema del video. Nos piden determinar el valor de la x y las magnitudes de los lados faltantes en ese triángulo. Entonces, antes de que intentemos usar el teorema de Pitágoras, ya nos debemos de haber dado cuenta de que no lo podemos usar. ¿Por qué? Porque no tiene ángulo de 90 grados. Así es que acabamos con el ejemplo. Ahora es cierto. Vamos a decirle que sí es ángulo de 90. Entonces, ahorita fue nada más para ponerlos a prueba. Si se dieron cuenta de eso, excelente. Si no se habían dado cuenta, pues hay que tener más ojo. Ahora sí, el problema nos está diciendo que ese ángulo es el de 90 grados. Entonces sí podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a ver, x más 14, x más 15 y 5 son los lados del triángulo. Y la hipotenusa sería x más 15. Entonces, recordemos que el cuadrado de los catetos sumados es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces tendremos que desarrollar los lados aquí. Los binomios al cuadrado. X al cuadrado más el doble de estos dos serían 30x más el cuadrado de 15 que son 225. Aquí, x al cuadrado, ahí está. El doble de 14 por x serían 28x más 14 al cuadrado son 196 más 5 al cuadrado que es 25. Todo lo que tenga x va de este lado, lo que no tenga x va de este lado. Entonces básicamente voy a tomar estos dos términos, los voy a pasar para allá y el 225 lo voy a pasar para acá. Tendremos aquí x cuadrada más 30x menos x cuadrada menos 28x. Muy bien, y aquí tenemos el 196 más 25 menos 225. X cuadrada menos x cuadrada se eliminan. 30 menos 28 serían 2x. Y 196 más 25. Esos son 221. Menos 225 me da menos 4. Y si pasamos el 2 dividiendo, me va a quedar menos 4 entre 2. Por lo tanto, x es igual a menos 2. Pero dijimos que no tiene sentido porque la x es un lado. Ojo, aquí la x no es un lado. Pertenece a la expresión del lado. Pero es posible que un negativo sí me sea útil en este caso. Nos pidieron que determináramos el valor de x. Ya está. Ahora las magnitudes de los lados faltantes. Si x es igual a menos 2. Vamos a ver la hipotenusa. Menos 2 más 15. Eso es 13. Este lado vale 13. Es un valor aceptable. Es válido. Y vamos a ver aquí. X es menos 2 más 14. Esto es 12 positivo. Significa que esto vale 12. Los dos lados son positivos. Este número negativo me generó dos lados positivos.
Entonces es perfecto, completamente aceptable. ¿Qué nos debe de quedar después de estos ejemplos que hemos visto? Primero, que el teorema de Pitágoras necesita forzosamente un triángulo rectángulo. Si no tenemos triángulo rectángulo, no podemos utilizarlo. Segundo, las letras son los de menos. En donde estén las letras es lo de menos. Lo que importa es recordar lo que dice, lo que establece el teorema, que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si recordamos eso, si recordamos que es en todo triángulo rectángulo, no debemos de tener problema en ningún ejercicio o ejemplo que nos pongan por enfrente donde se aplique el teorema de Pitágoras.